Enviaré contra ustedes bestias salvajes que los privarán de sus hijos, destruirán su ganado y los reducirán en número, de tal manera que sus caminos queden desiertos. El Malleus Maleficarum de 1486, obra de los inquisidores Jacobo Sprenger y Enrique Institoris, que determina de modo notable la forma como será visto por la Iglesia y la Inquisición hasta ya entrado el siglo XVIII el fenómeno de la brujería. En dicho manual se dibujan una serie de argumentos a propósito de las transformaciones y del propio hombre lobo. De hecho, solo en Francia, en el periodo comprendido entre 1520 y 1630, se registra una cantidad enorme de procesos por transformaciones en hombre lobo. En el siglo XVII asoló Luc, Francia, donde los hombres lobo se contaban por cientos. En 1660, el médico protestante Caspar Peuser, en su magnífica obra, narra una reunión de miles de hombres lobo, al frente de la cual se encontraba el propio Satán. En Navidad, un muchacho cojo de una pierna recorre la región reuniendo a los seguidores del diablo, que son innumerables, para que vayan a un cónclave general. Quien se niega a ir o va de mala gana es azotado por otro con un látigo de hierro, hasta que mana sangre y deja huellas ensangrentadas. Desaparece la forma humana y la multitud se transforma en lobos. Se reúnen muchos miles de personas, a la cabeza va el jefe, armado con un látigo de hierro, y la legión le sigue, todos firmemente convencidos de que se han transformado en lobos. Atacan manadas de vacas y rebaños de ovejas, pero no tienen poder para matar a los hombres. Cuando llegan a un río, el jefe golpea el agua con el látigo y ésta se divide, dejando un sendero seco en medio por el que pasa la gente. La transformación dura 12 días, al final de los cuales desaparece la piel de lobo y se recupera la forma humana. En 1628, el escritor Richard Verstigan presentó su obra Restitución de la inteligencia decadente, en donde atribuye la transformación por la vía del satanismo, comentando a este respecto. Son ciertos hechiceros que, habiendo molestado sus cuerpos con un ungüento que hacen por el instinto del diablo y poniéndose una cinturilla inaudita, no solo a la vista de los demás parecen lobos, sino a su propio pensamiento, forma y naturaleza de los lobos, siempre y cuando lleven dicha faja. Y ellos se disponen como lobos, preocupándose y matando, y la mayoría de las criaturas humanas. A comienzos del siglo XVII, el mito del hombre lobo comenzó paulatinamente a ser reconocido como un trastorno mental y será definido como una enfermedad que hace que quien la padezca crea firmemente haberse convertido en lobo. Se definió como licantropía, del griego antiguo licántropos, laikos lobo y antropos hombre. En la actualidad la licantropía se refiere exclusivamente a un trastorno mental que sufre un ser humano, realizando actos homicidas con sadismo y práctica de antropofagia creyéndose un lobo, diferenciando la licantropía de la transformación física en hombre lobo. Se dice que en Noruega e Islandia algunos hombres podían convertirse en Eiginheimir, más de una piel. Esta idea tiene sus raíces en el paganismo, y en aquel entonces se pensaba que un hombre era capaz de tomar el cuerpo y los atributos de otro ser, generalmente un animal. A través de esta transformación extraordinaria, la persona adquiría el poder de la forma que adoptó. Su fuerza individual se duplicaba o incluso se cuadriplicaba, y además adquiría la fuerza de la bestia a la cual había tomado el cuerpo. A este hombre, que contaba con su fuerza y la de la bestia, se le llamaba Hamram. La forma en que se producía el cambio variaba. En algunas ocasiones el hombre utilizaba un vestido hecho de la piel del animal con el cual se producía la transformación. En otras ocasiones el alma abandonaba el cuerpo humano y se introducía en el cuerpo del animal.
Así el cuerpo humano quedaba en un estado cataléptico que a veces se confundía con la muerte. Una tercera opción para adoptar la forma y atribuciones de un animal se realizaba a través de un encantamiento en el que la forma del individuo permanecía sin alteración y solo a través de sus ojos encantados se sabía que esa persona estaba bajo la influencia de algún hechizo para cambiar de forma. Sea cual fuere la manera de convertirse en un animal, una vez adoptada la forma de éste, el individuo Eigenheimir solo podía ser reconocido a través de sus ojos, pues ningún encantamiento era capaz de ocultar la naturaleza humana. Así, el Eigenheimir continuaba su recorrido siguiendo los instintos de la bestia en la que se había convertido, y podía entonces hacer todo aquello que el animal pudiera hacer, además de lo que como hombre podía hacer. Podía volar o nadar si había adoptado el cuerpo de un ave o de un pájaro. Si había adoptado la forma de un lobo, entonces adquiría también los poderes de éste. Se llenaba de furia, maldad, poderes y las pasiones del cuerpo animal que había tomado. Una superstición de Europa occidental, según la cual el séptimo hijo varón, al llegar a la adolescencia, se transforma en lobizón los martes y los viernes por las noches. Para poder cumplir con ese proceso se revuelca sobre algún elemento desintegrado, como por ejemplo arena, ceniza o la tumba de un cementerio. Al volver el día recupera la forma humana. Para convertirse en animal debe cumplir ciertos ritos, como girar 3 veces sobre su cuerpo. Una forma de romper el hechizo es bautizando al niño en 7 iglesias distintas. También puede librarse si es bautizado con el nombre de Benito y si el mayor de los 7 hermanos es su padrino. Se lo presenta como una mezcla de perro y cerdo, muy peludo y con grandes orejas, que recobra su fisonomía humana si alguien sin conocerlo lo hiere o si un hombre lo muerde. Se cree que se alimenta de chicos no bautizados, excrementos y de desperdicios que encuentra en los basurales de las estancias. Se caracteriza por el fulgor de la mirada, echa fuego por los ojos. Es inmune a las armas de fuego y solo se le puede herir con un arma blanca. En presencia de su propia sangre recobra la forma humana, pero se convierte en enemigo mortal de quien descubrió su secreto y no se detiene hasta matarlo. El lobizón ataca y puede traspasar el mal. No lo transmite mordiendo, sino pasando entre las piernas de alguien. A partir de allí la víctima se convierte en lobizón y el anterior escapa al maleficio. Si bien tiene forma perruna, los demás perros le ladran constantemente, si bien no atinan a morderle. Es conocido también como lobisomem, lobo hombre en Brasil y Portugal, y representado como una criatura mítica que merodea por los campos en las noches de luna llena, sobre todo si éstas caen en viernes. Asalta por detrás a los viajeros o penetra en las casas en busca de niños. Luego de capturar a sus víctimas, les chupa la sangre. En Argentina la costumbre de que su hermano mayor sea el padrino se cambió luego por el padrinazgo presidencial. Se sabe a través de relatos orales, ya que los archivos se quemaron a mediados de siglo, que en 1907 se realizó el primer bautismo con padrinazgo presidencial para revertir el maleficio en la localidad de Coronel Pringles. En 1973 el presidente Perón legalizó a través del decreto 848 una costumbre que ya se había generalizado en la práctica. Según el decreto, los padres pueden optar por el padrinazgo moral del presidente de la nación. Asimismo, los integrantes de la división de padrinazgos de la Casa de Gobierno se encargarán de hacerle llegar una medallita de oro y un diploma conmemorativo. También tendrá una beca para sus estudios primarios y secundarios. El decreto aclara que el padrinazgo no crea derechos ni beneficios de naturaleza alguna en favor del ahijado ni de sus parientes. El mito de los hombres lobos, lobisome en Galicia, es tan central que ha ido recorriendo influencias de cuantas culturas han ido pasando por esta tierra, ya de por sí llena de bestias legendarias, como los surcos, que se encuentran por toda Galicia en infinidad de leyendas de perros fantasmales, perras preñadas o bestiales lobos multiformes, muy similares a las leyendas nórdicas ligadas a Garm, igualmente popular en todas las razas celtas y germanas.
Incluso en Galicia y norte de Asturias se habla del loberno, un raro cruce entre lobo y zorro, con la fuerza del lobo pero todos los trucos, habilidades del zorro. De mirada hipnótica y apetito desaforado, se le temía por ser capaz de desenterrar a los muertos y devorarlos. El lobisomie es víctima de una maldición. Suele ser el último o a veces el primero de 7 hermanos del mismo sexo. Esto hace caer sobre él una maldición que todas las noches a partir de la luna llena hasta la próxima luna llena salga de su casa al caer la noche y cuelgue sus ropas en un roble cercano al curso de un río. Entonces se transforma en lobo por distintos procedimientos y sale a hacer correrías, a comportarse como una bestia. Se creía que solo derramar su sangre con un arma punzante podría volverle de nuevo a su aspecto humano, pero acabar con la maldición se necesitaba que fuese apadrinado por su hermano mayor o menor según sea el caso. El corredor, popularmente conocido como lobus homme, no confundir con el genérico de Galicia, es igualmente maldito por ser el último de sus 7 hermanos del mismo sexo. Su maldición contiene la variante de que su transformación se produce al revolcarse desnudo sobre el lecho de algún animal o sus orines, generalmente un lobo, jabalí u otra bestia peligrosa, aunque en contadas ocasiones hay corredores más amables transformados en vacas o cerdos. Han de recorrer cada viernes 7 fuentes, 7 puentes, 7 montañas y 7 aldeas, antes de la luz del amanecer. Igualmente, verter su sangre con un objeto punzante le devuelve a la humanidad. Así como ser apadrinado por sus hermanos pone fin a su maldición. En Francia se le conoce como galipote, más o menos en diferentes versiones. Esta variedad se encuentra por toda la península. El lobo de Ascenci es otra variante, maldecido por desobedecer o desagradar a su propio padre o madre. Su maldición durará 7 años en los cuales se transformará en un lobo para recorrer las calles en las noches, a veces matando, otras sencillamente lamentándose con aullidos de su maldición. Se le libera de su estado animal por una herida producida con un arma cortante o piedra. Este tipo de hombre lobo es muy popular por el norte de España, que con diferentes nombres y mínimas variantes registra el mismo mito. El lobizón es igualmente un hombre lobo, el primero de 7 o 9 hermanos, capacitado para capitanear a todos los canidos de los derredores. Causa grandes destrozos y es particularmente sanguinario. A menudo necesita una piel de lobo para transformarse. Él o la becha peluda es un tipo muy especial de hombre lobo. Suele ser un niño o un joven, a veces con la habilidad de ser un hombre lobo, otras tan solo de dirigirlos. Se cree que son niños abandonados que crecen entre las bestias y con el tiempo llegan a liderarlas. Muy popular también en el País Vasco, Cataluña y Asturias. Las peiras de lobos son literalmente pastoras de lobos, mujeres en su mayoría, conocidas comúnmente en toda España como loberas. Los lobos las adoptan como líderes naturales, ellas los dominan a voluntad. Obviamente, el mito de la bala de plata es válido en toda Europa para acabar con los hombres lobo, pero no se contempla demasiado en Galicia, ni sorprendentemente en el resto de la península, que prefieren romper la maldición con ritos propiciatorios o quemando la piel del animal que a veces precisa el hombre lobo para transformarse. El alobado, aquel cuya piel de lobo ha crecido hacia adentro, no es más que un desequilibrio mental que cree ser un animal o estar poseído por él. Casi toda la totalidad de casos reales de licantropía podrían encuadrarse en esta categoría. Lobisomie o rabisome en Extremadura, lobis omen en las cercanías de Portugal, lobus omen en tierra de Astures, lobizón en Huelva y curiosamente también en Sudamérica. Es solo una parte de los muchos nombres que el mito tiene en toda España. Norteamérica, Estados Unidos. El rugarú es el nombre con que dentro del folclore norteamericano
se denomina al mismo tipo de hombre lobo que en la mitología de ciertas comunidades francesas. Se conoce como loup-garou, nombre compuesto por loup, que significa lobo, y garou, palabra que expresa la idea de un hombre que se transforma en animal. Rougarou o loup-garou designan así la misma criatura. No obstante, en el folclore de Norteamérica, el mito adquirió ligeras particularidades, por lo que es mejor hablar de rougarou para evitar confusiones, aunque en la práctica se sigan usando ambos nombres indistintamente. En cuanto a su aspecto, el rougarou luce como un ser con cuerpo de hombre y cabeza de lobo. Dicen que vaga por los bosques y campos buscando a su presa en la oscuridad de la noche, que sus ojos son rojos y están inyectados de sangre, que puede correr de pie aunque suele merodear acechando a cuatro patas, deteniéndose y olfateando hacia izquierda y derecha en actitud depredadora, y sobre todo dicen que está sediento de sangre. Fueron los misioneros y colonos franceses quienes al llegar a Luisiana, situado en el delta del río Mississippi, en el siglo XVII, trajeron con ellos la creencia del loup-garou, el cual fue principalmente conocido, tiempo después como rougarou, aunque siempre se le ha llamado de ambas formas, sabiéndose que los dos nombres hablan de la misma criatura. Según el estudioso Barry Jean Ancelet, la leyenda del rougarou es bastante común en Luisiana, zona en donde muchos se refieren al rougarou simplemente como el monstruo. De Luisiana se cree que el rougarou ronda por los pantanos alrededor de Acadia y la Gran Nueva Orleans. Dentro de estas comunidades la leyenda se usó por generaciones como un instrumento para controlar a los niños, a quienes sus mayores les decían que el rougarou vendría a devorarlos si se portaba mal, cosa que no resultaba poco creíble para los niños, teniendo en cuenta que entre los mismos adultos estaba difundida la creencia de que aquel que rompiese las reglas religiosas de la Cuaresma por 7 años seguidos se transformaría en un rougarou. Cierta versión de la leyenda dice que el rougarou es un hombre que ha sido condenado a una maldición de 101 días, en los cuales durante el día se ve constreñido a ocultar su situación y a alejar toda sospecha de él para así no correr el riesgo de ser asesinado. Durante esos 101 días, el rougarou se alimentará de sangre y asesinará animales, sobre todo vacas y cabras, por ser estas presas fáciles. Sin embargo, lo peor de todo viene al final de los 101 días, momento en el cual necesitará beber la sangre de otro ser humano para así volver a ser normal de nuevo después de haber pasado la maldición a aquel miserable que usó para sanarse, el cual a su vez buscará a otro ser humano al final de sus 101 días de rougarou, y así la maldición perdurará a través de los tiempos indefinidamente. El rougarou es un producto de la brujería, puesto que un rougarou solo puede o bien ser una bruja que se transformó a sí misma en rougarou, o bien ser alguien que fue maldecido por una bruja, y a consecuencia de esa maldición se transformó en rougarou. Según los nativos americanos, el rougarou era un ser común con la naturaleza, aunque los nativos se refieren a él como rougarou. Aquel nombre no expresa palabra alguna propia de la lengua ojibwa, ni está vinculado a ningún idioma propio de tribus nativas, cultural o geográficamente cercanas, mas como sí se ve, tiene mucha semejanza con el francés loup-garou. Norteamérica, México. El nahual es el nombre dado a ciertos hechiceros y brujos que existen en diferentes poblados y ciudades de México. Inclusive la leyenda acredita que estos nahuales tienen facultades extraordinarias de transformación en diferentes animales. Este es un conocimiento heredado de las antiguas poblaciones nativas de indios que habitaron este territorio por muchos siglos y milenios antes de la llegada de los españoles. El investigador e historiador Alfredo López Austin ha hecho un extraordinario trabajo en la clasificación y la descripción de facultades que caracterizaron a dichos nahuales en la época prehispánica. Recopilación hecha a través de los códices que han llegado hasta nuestros días y que concuerdan muy bien con los relatos y leyendas actuales de quienes se han topado con dichos seres. En su libro 40 clases de magos del mundo náhuatl, en el capítulo 2, Los hombres con personalidad sobrenatural, comenta:
Y si esta palabra es, desde su origen, usada para designar la relación mágica de transformación de un hombre en otro ser, es lógico que de ella deriven todos los verbos compuestos con el radical nahual, que les da matices de disimulo, cautela, secreto, malicia, engaño, acechanza, mote, fingimiento, nigromancia, trampa y cifra. Nahuali es el que tiene poder para transformarse en otro ser. Conocida es ya esta facultad cuando trata de dioses, que adquieren figuras humanas y animales. Los hombres pueden convertirse en fieras. Los Teucanahualtin, de los que habla el Códice Carolino, tales como leones, tigres, caimanes, en perros, comadrejas, zorrillos, murciélagos, búhos, lechuzas, pavos, serpientes, en fuego, como y aún pueden desaparecer completamente para evitar el peligro. Un solo brujo puede convertirse en diversos animales, de lo que es ejemplo clarísimo el caso de Tutsumatzin, Tlatoani de Coyoacán, y una vez transfigurado puede seguir cambiando de forma. La presencia de estos seres es constante en el pensamiento antiguo, puesto que se espera encontrarlos a cada paso. Si el penitente se topa con animales en el camino, debe de inmediato meterles la mano en el hocico para conocer su naturaleza. Cuando tienen hocicos babosos, son deidades del monte que no le desean mal alguno. Cuando tienen grandes hileras de dientes, el penitente debe matarlos, pues son nahuales que quieren perjudicarlo. Todavía más, si el animal es una serpiente de las llamadas Metlapilcoatl, el viajero sabe con toda seguridad que no es un animal, puesto que como animal no existe, es un brujo transformado en serpiente. Surge el problema de saber si todos los Nanahualtin pueden transformarse en toda clase de seres, o si hay distinción entre buenos y malos, entre nobles y plebeyos. Algunos textos parecen indicar que los Tlatlacatecólotl son los que adoptan figuras de búhos, lechuzas, fuego, pero nada suficiente para deducir sin lugar a duda que sus posibilidades o la de los buenos Nanahualtin estén limitadas. Las distinciones que hacen los informantes indígenas de Sahagún se refieren únicamente a su conducta. El Nahuali es sabio, consejero, depositario de conocimientos, sobrehumano, respetado, reverenciado, no puede ser burlado, no se le puede hacer daño, no hay levantamiento frente a él. El buen Nahuali es depositario de algo, hay algo en su intimidad, es conservador de las cosas, observador, observa, conserva, auxilia, a nadie perjudica. El Nahuali malvado es poseedor de hechizos, embrujador de gente, hace hechizos, hace girar el corazón de la gente, hace dar vueltas el rostro de la gente, invoca cosas maléficas en contra de la gente, hechiza a la gente, embruja a la gente, obra contra la gente como Tlatlacatecólotl, se burla de la gente, turba a la gente. Y también esto se decía: si el que nacía en el signo de Sequiahuil era noble, se hacía Nahuali, adivino, quiere decir inhumano. En algo se transformaba como Nahuali, en algo se transfiguraba. Quizá tenía por Nahuali una fiera, y si era más igual, también ese era su oficio. Quizá en pavo, quizá en comadreja, quizá en perro se convertía. Cualquier cosa era su transfiguración, se hacía su Nahuali. En las leyes dictadas por Nezahualcóyotl de Texcoco y en las descripciones que se hacen de la suerte que tocaba a los hombres por el día de su nacimiento, se puede encontrar una división entre quienes hacían uso de la magia en beneficio de la comunidad y quienes con una pasión verdaderamente destructiva se dedicaban a las artes sobrenaturales en perjuicio de la sociedad. En el capítulo primero, los Tlatlacatecólotl distingue: pero como es natural, la orientación hacia fines antisociales creó medios utilizados exclusivamente por los Tlatlacatecólotl, esto es, por los que practicaban la magia en perjuicio de los hombres. El nombre genérico con que más se designaba a estos hombres es este precisamente, Tlacatecólotl, que a la letra se ha traducido como hombre búho. Independientemente de que el búho para los nahuas, un animal ligado a la idea de lo funesto,
y que se considera emisario del Mictlán o región de los muertos, existe en la mitología de su nombre el verbo coloa, perjudicar, dañar, que unido al prefijo de persona indefinida te, da una significación bastante precisa de la naturaleza del búho y del tlacatecolo. Ambos se caracterizan por su labor de dañar a la gente. Definición que no queda tan lejana de la de Fray Bartolomé de las Casas. Hombre nocturno, que anda de noche gimiendo y espantando, hombre nocturno y espantoso, hombre enemigo. Dos formas son las indicadas como origen de los poderes de los Tlacatecolot. La primera es el nacimiento bajo el signo propicio, Sehecatl o Sequiahuil. La segunda, un aprendizaje de las malas artes, ya que se habla de pueblos enteros de brujos y de que en algunos de ellos existe un fundador famoso por sus conocimientos mágicos. El Tlacatecolot, que recibe su poder de fuerzas sobrenaturales, por consiguiente adquiere su virtud no solo por la fecha calendárica de su nacimiento, sino por una influencia prenatal. Es natural que con estos poderes de origen, desde muy pequeño el Tlacatecolot diese muestras de su naturaleza, principalmente al decirse conocedor del reino de los muertos, conocedor del cielo, esto es, de todos los secretos, y tal vez al convertirse desde niño en fiera, en coyote, en lechuza, en mochuelo, en búho. Sus facultades se ligaban al transcurso temporal de las influencias sobrenaturales, ya que ejercía su acción maléfica sobre las víctimas en días determinados, principalmente en los que tenían por numeral 9. Por otra parte, perdía sus facultades y salía de él su tonali, su destino, la liga con los poderes de los días, al abrirse en su cuerpo una comunicación al exterior en el sitio donde esta liga residía. Sahagún nos dice que al ser capturado uno de estos malhechores, se le cortaban los cabellos de la coronilla, con lo que se veía desposeído de su fuerza y moría poco después. Pese a sus poderes, los brujos maléficos no tenían una vida dichosa ni desahogada. Eran pobres, infelices, hombres sin paz y sin un verdadero hogar, y terminaban generalmente sus días ajusticiados por el pueblo. Miserables, vivían de contratarse para hacer daños, mientras que los brujos dedicados a beneficiar al pueblo llegaban a ricos aún después de la conquista. El historiador Michel Graulich, en su obra Las brujas de las peregrinaciones aztecas, comenta: Malinazóchitl y los suyos fueron pues abandonados y se asentaron en Malinalco, que vino a ser una ciudad muy poderosa, cuyos habitantes fueron temidos como grandes hechiceros y magos incluso en el siglo XVI. Examinemos pues algunos pormenores basándonos en el texto más seguro, el único redactado en náhuatl, la crónica Mexicayotl. El autor se conforma con describir la actividad maléfica de Malinazóchitl, pero en términos escogidos con esmero. La malvada Tahueliloc, que no era persona humana, está descrita como Teyolocuani. En el siglo XVI, Motolinia traduce Teyolocuani por bruja que chupa la sangre o hechicera, Tecoscuani por hechicero y Texcoapani por engañador, embaucador, burlador o hechicero. Según la crónica mexicana, Malinazóchitl era también una nahuali. El término designaba a una clase de brujos muy conocidos caracterizados por su facultad de transformarse en animal según su gusto, jaguar, serpiente, lechuza, murciélago o en cualquier otra entidad animada, por ejemplo, en fuego. Las metamorfosis características de Nahuali juegan un papel importante en una variante del episodio de la bruja transmitida por Torquemada. En 1553, el fraile franciscano Andrés de Olmos, llegado a la Nueva España, redactó en lenguaje náhuatl el Tratado de Hechicerías y Sortilegios, en el cual relata algunas experiencias sobre la cultura indígena, donde fuera testigo sobre invocaciones al Intlacatecolot, el hombre búho o tecolote.
Presentó una acentuada teoría y práctica demonológica. En los 11 primeros capítulos se habla sobre el poder de algunos indígenas nahuales para transmutarse en animales o energías de fuego, y de los sacrificios que se congregaban en las ceremonias. Los 13 capítulos restantes hablan sobre otros poderes de los hechiceros que muy negativamente se les atribuyen a la magia negra como meros hechizos y conjuros. Sabréis que cuando yo, Fray Andrés de Olmos, allá vivía en la región de Cuernavaca, quizá ya hace 20 años, un hombre casado vivió en un templo. Me dijo que oyó que él, el hombre tecolote, el diablo, se apareció a un hombre y le mandó que llamara a algunos en secreto, para que allá, a la entrada del bosque fueran, para que en su presencia cumplieran con él, y de este modo 10 hicieron. Luego fueron agarrados, en una casa fueron encerrados. Yo vi a algunos de ellos, e interrogué a aquel a quien se apareció el diablo, aquel que por su causa sufrió amonestaciones para mortificarse, y le interrogué para que me dijera cómo apareció, cómo le habló. Muy de noche, al encender una vela encima de la casa, allá en un sitio desierto se me apareció el diablo, como el rey se presentó engalanado. Así iban engalanados los señores en los tiempos antiguos cuando iban a bailar. Yo tuve gran miedo. De igual modo, un hombre llamado Don Juan, señor de Amecameca, me dijo que antaño él, a su padre, ya se le había aparecido el hombre tecolote, el diablo, parecido a un mono. Muchas cosas se le aparecen a uno cuando su corazón así lo desea, si Dios no lo detiene. Si bien hemos visto que invariablemente la transformación física de una bestia salvaje, dígase hombre lobo u otro animal, ha estado ligada a un conocimiento de las artes de la magia, el manejo de encantamientos o brebajes utilizados por hechiceros, brujos o magos negros, conocedores de fórmulas antiquísimas de una herencia prehispánica. La interrogante es, ¿de quiénes heredaron tal conocimiento los nativos de América que pudiera también presentarse igualmente en Europa?